Buenas noches con todos, saludándoles desde aquí de Casa Vida. Estoy compartiendo la palabra esta noche y queremos que todos sean bienvenidos. Esta es una porción de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, escritura de cómo Dios nos revela su voluntad. Así que esta noche vamos a hablar de cómo Dios revela su voluntad a nuestras vidas. La palabra nos lleva a veces a meditar sobre qué es lo que debo hacer. A veces la vida nos lleva en esas decisiones que tenemos que tomar para avanzar en los pasos que me quedan por delante. Y a veces uno pide consejos, a veces no. A veces nos quedamos solamente en la soledad, teniendo nosotros una decisión muchas veces poco sabia de lo que es la voluntad de Dios, pero definitivamente la tendencia de muchos es buscar ayuda, pedir que alguien les esté ayudando. Así que, ¿cuál es tu tendencia? ¿Pedir ayuda o simplemente tener ahí ese sentido de meterte tú solo a buscar la voluntad de Dios para tu vida? Cual sea, queremos en esta noche hablar de este tema y tener una idea más general del por qué es importante buscar la manera en que Dios nos guía a hacer su voluntad. En tu opinión, ¿por qué algunas personas están atraídos por los adivinos y los horóscopos? ¿Por qué la gente sigue más a veces las estrellas y sigue más a veces la lectura de la mano, el tarot, y buscan qué signo es compatible conmigo, cómo voy a hacer más dinero, más exitoso, y apuntan sus ojos hacia este tipo de revelación? Bueno, quiero decirte que el ser humano siempre ha buscado esperanza, fe, caridad, esperanza, pero a veces falla la fe y la caridad y la esperanza, esa manera de que el ser humano apunte a un futuro, apunte a proyectarse, apunte a tener algo por delante en lo cual creer. Así que cuando el hombre apunta a las estrellas, está apuntando a algo que Dios creó. Cuando el hombre apunta a los astros, está apuntando a algo que Dios creó, y vamos a confiar en el astro o en lo que Dios creó. Bueno, la Biblia dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. ¿En quién voy a confiar? El plan para mi vida. ¿En qué voy a poner mi guía, mi brújula? ¿Hacia una estrella? Entonces es importante poder entender en esta noche y compartiendo con ustedes este estudio lo que Dios dice acerca de cómo ser guiado en su voluntad. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y será dada. Nosotros tenemos que apuntar hacia un lugar, y ese lugar es la Escritura, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dice el Salmo, es un salmo, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 19:105. Cuando miramos a la palabra, ella es la guía, ella es la estrella, ella es la lumbrera a nuestro camino. No hay otra guía más importante que la palabra de Dios. ¿Es posible conocer o entender cómo se revela la voluntad de Dios? Sí, absolutamente sí. Y esa primera manera en que Dios revela su voluntad, de las 4 que voy a estar compartiendo esta noche, es la Biblia. Ya lo mencioné, la lumbrera nuestro camino. La Biblia es la guía y juez última de que si algo es la voluntad de Dios o no, la Biblia lo va a filtrar así. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, y él te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el calcañar. La Biblia habla de una revelación que comenzó en el Génesis, el protoevangelio,
donde esta promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir el hijo de una mujer, la simiente de una mujer, finalmente fue María. Pero ¿cuánto demoró entre la promesa primera de evangelio, de salvación en Jesucristo? Demoró 400 años. Pero definitivamente fue la palabra, y es la palabra a través de diferentes profecías en un largo tiempo que apunta a lo que Dios quería traer al hombre. Hoy hay una falsa cultura de correr detrás de la teología triunfalista o la teología de lo fácil o la teología de lo instantáneo, el deseo de que las cosas sucedan ya, o el de la prosperidad, el poco esfuerzo o el esfuerzo que siempre es recompensado con algo material, con algo monetario. La Biblia enseña claramente cuál es la voluntad de Él. Y muchas veces queremos seguir esa tendencia de lo que no es. Así que la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si una profecía, un sueño, una visión contradicen la Biblia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué usted haría? Si la Biblia, que es la última norma de fe y conducta, alguien la manipula o la usa para otro propósito, ¿cómo usted podría filtrar que otra cosa no es la voluntad de Dios y sí es la voluntad de Dios? A través de la Biblia. La Biblia es la única que puede darnos a nosotros esa claridad. Así que estamos esta noche estudiando 4 maneras en las cuales podemos ver la voz de Dios, la voluntad de Dios revelándose a nuestra vida. Ya dijimos que no es la astrología, que es el seguir las estrellas, no es el horóscopo, seguir los signos, Géminis, Virgo, qué sé yo, porque aquí lo que el hombre está buscando es una necesidad ser llenada en su interior, que es la de esperanza, tener un pronóstico, tener algo que no le haga sufrir tanto, algo que le haga ir adelante en una manera tal vez rápida, simple. Hablaba de la teología triunfalista, la gente que quiere que su voluntad, que sus intereses, que su gusto partidista, que sus maneras en las cuales ellos perciben el sistema del mundo, Dios esté allí haciendo la voluntad que ellos quieren que haga y quieren forzar a Dios a que Él esté haciendo lo que Dios no está haciendo realmente. Dios hizo los cielos, Dios puso los astros, Dios puso las estrellas, Dios puso la tierra, Dios puso el hombre, Dios puso la familia, las culturas y todas las demás cosas. El hombre ha creado muchas cosas, se ha proyectado en muchas cosas y ha decidido en su libertad hacer muchas cosas. Así que a veces uno se pregunta, ¿qué hago, Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga con mi vida? ¿Con quién me juntaré, estudiaré? ¿O qué negocios haré? ¿O cuál es el pronóstico para los próximos 5 años? ¿En qué me comprometeré a crecer? Hay muchas preguntas que uno se hace, pero la Biblia es la autoridad final y absoluta. ¿Por qué es útil la Biblia? ¿Cómo podemos ser equipados para toda buena obra? Dice allí que tenemos que dejarnos enseñados por la palabra de Dios, ¿no? Debemos dejarnos moldear en el sistema escritural de Dios, que es su palabra buena, agradable y perfecta. Santiago 1:5, como podemos leer, dice allí que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría viene de Dios, no de las estrellas. La sabiduría viene de Dios, no de la lectura de una mano.
La sabiduría viene de Dios, no de lo que dice este mes porque yo nací en septiembre, octubre, entonces Géminis, Libra. No, Dios nos equipa con la voluntad de Él buena para hacer buenas obras en esta vida, si nos dejamos guiar por su autoridad. El Espíritu Santo nos guía a hacer lo que debemos hacer. Dice allí la palabra que Bernabé y Saulo, misioneros, tenían que tomar una decisión, pero ¿sabe qué? Alguien tomó la decisión por ellos primero. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo los apartó. Muchas veces no nos dejamos guiar por el que nos puede guiar y no usamos las herramientas de piedad y las herramientas de crecimiento espiritual para escuchar la voz de Dios. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hechos 16:7. El Espíritu Santo habla al hombre. Cuando usted busca del Espíritu Santo, Él nos va a traer una guianza a dónde ir, cómo ir, en qué momento. ¿Me entiende? Así que estamos estudiando en esta noche esta revelación, donde no confiamos en otra cosa que no sea la Escritura, no confiamos en otra cosa que no sea el Espíritu Santo guiándonos. Si una profecía, un sueño, una visión contradicen la Biblia, ¿qué debemos hacer? Guiarnos por la Biblia. Dios está al control. Dios no es alguien que lo puedes manipular. Dios Dios es soberano y Él juzgará a las naciones. Y muchas veces queremos forzar nuestra voluntad. Dios le ha permitido al hombre. Israel puso reyes. Quiso reyes y Dios le permitió poner reyes. Pusieron sus reyes, escogieron sus reyes y eligieron tener a Saúl y luego los demás. Cada contexto en esta tierra tiene una montaña de influencia de poder. Sea la política, sea el deporte, sea la cultura, sea la familia, sea la iglesia o la religión, sea la economía, sea cualquiera de estos ámbitos, tiene su propio sistema de cosas. El hombre ha pedido tener un rey y tuvo rey, como las demás naciones tenían su rey. Quisieron comenzar a ver la dirección en su vida de los pasos a través de un hombre. Y todo esto comienza con el texto donde dice que la palabra, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento y no a la manera del sistema del mundo, sino a la manera del sistema de Dios. Un hombre espiritual, una mujer espiritual va a buscar en la palabra la guianza para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando queremos en los sistemas, en las montañas de influencia del mundo, querer manipular a Dios para que mi voluntad en ese sistema económico, en ese sistema cultural, en ese sistema religioso, en ese sistema político, en ese sistema cultural, allí meto a Dios en mi voluntad, ya hemos dejado la Escritura de que sea ella la que nos hable a nosotros y nos guíe a su voluntad. Queremos forzar y meter a Dios ya un poquito ahí en lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Y mucha gente se topa con la decepción de que la voluntad de Dios no está en el sistema de este mundo manipulado por el hombre. Él está al control soberano y va a juzgar cada uno de estos sistemas, y va a juzgar a la cultura, y va a juzgar a la política, va a juzgar la economía. Él va a juzgar los sistemas y va a juzgar individualmente al hombre para que su voluntad sea buena, agradable y perfecta. Uno tiene que estudiar la Biblia. Y a muchos no les interesa estudiar la Biblia. A muchos les interesa estudiar cualquier otro libro, pero no la Biblia. No le dedican media hora a estudiar la Biblia. Le dedican todo el tiempo a todas las cosas, y todo es prioridad, pero no estudian la doctrina, no estudian la Biblia.
¿Cómo van a conocer la voluntad de Dios? Viven en su voluntad. En la voluntad de un sistema, en la voluntad de una rutina que le imprime a la vida ya una manera de ser. Esa voluntad que queremos que sea instantánea, microondas. Queremos que todo sea ya. ¿Sabe qué? Desde que Dios dijo en el Génesis que iba a venir el Mesías, que iba a venir un Salvador, que iba a venir aquella que iba a aplastar a la serpiente en el calcañar, como mencioné ya allí en Génesis al principio, 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú aplastarás el calcañar. La mujer que vino a ser la simiente de Cristo, María. Esto que escuchamos en Génesis vino a cumplirse 4000 años después. La gente quiere triunfalismo, quiere que Dios esté en lo que Él quiere que sea su triunfo. Y sí, Él es Rey soberano, Él es el Señor de todas las cosas, pero no necesariamente la voluntad que yo quiero que sea, es la voluntad de Dios sobre ese monte o esa situación humana que queremos forzar a que Dios se meta en mi proyecto de partido, en mi proyecto personal, en mi proyecto de prosperidad, en mi proyecto de mi prioridad. Dios no se manipula, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero para los que dice la Escritura, piensan en el sistema del pensamiento del hombre y la mujer espiritual, que es no conformarse, sino ser transformado en nuestro entendimiento y no en el contexto de este siglo, como piensa este siglo. Y es una pena que tantos cristianos no sepan cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y terminan discutiendo, y terminan invirtiendo, y terminan diciendo cosas, y terminan enemistados, y terminan separándose como padre e hijo, y terminan en la familia separados, porque se meten en el sistema de este mundo a creer que su voluntad personal, los intereses personales, son los intereses donde Dios tiene que sumarse. No, es al revés. Yo me tengo que sumar al interés de Dios, al plan y propósito de Dios. Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Es una pena que no pueda dedicar la cristiandad tiempo a salirse del sistema de este mundo, tan simple como pensar más en lo que la Escritura dice, en las doctrinas generales de la Escritura, y no quedarse en las corrientes de este mundo que están arrastrando a la gente en temas de raza, en temas de dinero, en temas de sexualidad, en temas morales, en temas de mesianismo y doctrinas extrañas, cuando la voluntad de Dios usted puede escucharla a través del Espíritu Santo. Hay otros medios. Vamos a hablar hoy de 4. La Biblia, el Espíritu Santo y 2 más. Y en el próximo estudio voy a hablar de otras maneras de ser guiados en la voluntad de Dios. Para ser guiados por la voluntad de Dios tenemos que tener una mente renovada por su Espíritu Santo. Apartado de los códigos del sistema de este mundo, vuelvo al punto. Usted no puede meter a Dios en todas las cosas que a usted se le ocurre y decir, no, sí, Dios, eso es de Dios y vamos, no, Dios quiere que sea así. No manipule a Dios, por Dios. El sistema del mundo está corrupto, caído. El sistema del mundo simplemente busca sus intereses, hay apostasías, hay manipulación. El hombre carnal piensa humanamente, pero el hombre espiritual dice que renueva su entendimiento para entender la voluntad.